en sus plataformas. Ok, entonces ya estamos aquí. Entonces, inicialmente quiero darles una cordial bienvenida a este encuentro de formación cuyo objetivo es nuevamente retomar las evidencias que tenemos direccionadas desde el componente de contabilidad, ¿verdad? Hoy, 7 de marzo, siendo las 7:44 de la noche, me presento. Mi nombre es Adalmis Martínez, soy contador público y tengo asignado trabajar con ustedes, pues esta competencia contable, orientarles para que ustedes puedan desarrollar las dos primeras evidencias que están propuestas para ello. Antes de empezar, quiero mostrarles que de acuerdo al cronograma que tenemos establecido aquí dentro de la plataforma, nuestra competencia contable está agendada hasta el próximo 30 de abril. Entonces, dentro de esto, pues lo que estamos haciendo, pues es logrando de que ustedes puedan realizar la entrega de estas dos evidencias. Una primera evidencia que se llama un taller de contabilización de operaciones comerciales básicas y un segundo taller que es la preparación o la elaboración o análisis de unos estados financieros para una organización. Entonces, estas son las dos evidencias que tenemos allí previstas. De acuerdo a las orientaciones que tenemos expuestas en esta guía de aprendizaje número 1, el objetivo básicamente de la primera evidencia es que ustedes contabilicen una serie de transacciones que están dadas aquí dentro de la misma guía de aprendizaje y que obviamente presenten unos saldos acumulados de cada una de las cuentas contables utilizadas en el proceso y que elabore un informe, ¿verdad? Analizando, quizás no, analizando los resultados arrojados por estas cuentas. Entonces, esa es nuestra primera evidencia. Adicional a eso, pues nos piden que la evidencia número 2 nos habla de unos estados financieros de fin de ejercicio. Entonces, para ello, las orientaciones que tenemos dentro de la guía es elegir una empresa del sector agropecuario que sea reconocida y de la cual ustedes puedan encontrar estados financieros que se van a encontrar en las páginas web, ¿verdad? Haciendo uso de la información de las cámaras de comercio, las superintendencias o a través de páginas institucionales, porque algunas empresas están obligadas a presentar su información en la web, ¿verdad? Entonces, lo que buscan es que ustedes realicen una breve reseña que incluya datos históricos, un contexto suficiente, que presenten los estados financieros que ustedes encontraron, que describan las partidas más relevantes de todo tipo de información de la empresa, que ofrezcan un análisis general de la composición financiera, donde se evalúen la generación de utilidades, su evolución en el tiempo, y a través de eso, para que ustedes puedan realizar un análisis de la información presentada dentro de ello. Básicamente, esta segunda evidencia lo que les pide es que ustedes presenten un informe con aspectos claves que ustedes analizaron dentro de esos estados financieros y que obviamente generen 3 sugerencias para optimizar los recursos de esa empresa. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿eso cómo se hace? Pues el objetivo de la sesión es precisamente que yo les pueda orientar para que ustedes puedan construir estas dos evidencias. Entonces, para preparar estas dos evidencias, vamos a iniciar con el documento de apoyo que tenemos allí expuesto dentro de la plataforma. Entonces, recordemos que dentro de la fase 1 de análisis, y aquí estoy en la plataforma, entonces dentro de la fase 1, que es análisis, en la actividad de proyecto número 1, vamos a encontrar dos carpetas, una primera carpeta que es material de formación, una segunda carpeta que es una guía de aprendizaje, que era lo que les estaba mostrando inicialmente, y el material de formación. El material de formación que nos sugiere la guía para desarrollar estas dos actividades es el documento que se llama La contabilidad en el entorno organizacional, que es precisamente este.
Entonces, el documento o el material de apoyo que expone el SENA o que presenta el SENA para el desarrollo de estas evidencias, pues habla inicialmente de lo que son las empresas, ¿verdad? Define el concepto de las empresas y dentro de este concepto, pues básicamente nos indica que las empresas pueden desarrollar diversas actividades y dentro de esas actividades, pues está el sector agropecuario, actividades agropecuarias. También puede generar actividades netamente comerciales, netamente prestadoras de servicios. Algunas empresas, permítanme, algunas empresas son solamente... hay un micrófono que entonces les indicaba pues que algunas empresas pues son o tienen diversas actividades. Entonces, cuando nosotros hablamos dentro del concepto de empresa, hablamos de que es una actividad económica organizada. ¿Eso qué significa? Que está formalizada, que tiene una actividad clara, que tiene unas personas que se hacen responsables de esa actividad, que tiene un líder que la representa. Entonces, por eso nosotros hablamos de que las empresas es toda actividad económica organizada y dentro de ello, pues sencillamente tenemos empresas de diferentes tipos, ¿verdad? Empresas del sector económico primario, secundario y terciario, que muchas de las empresas que ustedes van a liderar pues, se van a encontrar aquí dentro de este sector primario. Hay algunas empresas que de acuerdo a su estructura pues tienen el origen de sus recursos o es de particulares, que son ustedes, que puedo ser yo, y también pueden ser de recursos públicos, como es el caso del Estado, una alcaldía, una gobernación, y también las hay que tienen la combinación de ambos, que es el caso de las empresas de origen de recurso mixto. Dentro de las empresas del sector agropecuario, ustedes podrán encontrar dentro del sector que estas son primarias, que el origen de su recurso puede ser privado, puede ser público. Hay muchas o hay pocas empresas del sector público que sean netamente de origen agropecuario, pero sí las pueden haber de capital o de recurso mixto. De acuerdo a la esfera, puede ser local, regional, nacional o una multinacional. Eso dependerá de su ubicación, del sector donde ustedes se ubiquen, pues normalmente pueden ser que encontremos empresas que solamente sean de la localidad, del municipio donde resido, o a nivel departamental o a nivel nacional, y las multinacionales, que son empresas que no solo tienen ubicación en Colombia, sino que también tienen en otros países. Desde la constitución jurídica hablamos de sociedades o autónomas y aquí hablamos básicamente de empresas que la conforman un grupo de personas y por eso hablamos de una sociedad o simplemente la conformamos cualquiera de nosotros, ustedes o yo. Y hablamos del tamaño. El tamaño tiene relación a que si es micro, pequeña, mediana o grande. ¿Qué identifica o por cómo clasificamos eso? De acuerdo al volumen de sus activos o de los bienes que tenga la empresa, de acuerdo al número de empleados que ésta contrate, de acuerdo al volumen de ingresos. Entonces, el tamaño está estructurado básicamente sobre esas variables que tenemos allí. El material de apoyo también nos hace referencia a unos videos que nos explican mejor sobre los tipos de sociedades, sobre las empresas, y aquí nos dan un cuadro muy importante sobre cómo clasificamos las empresas entre micro, pequeña, mediana, y nos da información importante de cómo hacemos para la constitución o formalización de las empresas, ¿verdad? Todas las empresas en el momento de su conformación o creación deben cumplir unos requisitos legales. Estos requisitos legales por lo general funcionan a nivel nacional. Entonces, es importante que nosotros tengamos claridad de ello, sobre todo porque ustedes serán un apoyo dentro de la gestión de empresas del sector agropecuario. Dentro de las obligaciones que tienen las empresas, está una que se llama llevar contabilidad. Esto es una obligación que a la luz de la norma está establecido para todas las empresas. Entonces, para ustedes realizar una correcta gestión empresarial,
ustedes deben llevar registros contables, ¿verdad? Esa es quizás una necesidad que tienen todos los sectores productivos del país y es necesario que se lleve contabilidad. ¿Qué hace la contabilidad? Pues presentar una serie de información con base en una serie de actividades, de hechos o transacciones que se generan dentro de las empresas. Entonces, para ello, ¿qué hacemos dentro del área contable? Pues utilizamos unas cuentas y estas cuentas están denominadas dentro de un listado de cuentas que se llaman activos, que se llaman pasivos, que se llaman patrimonio, que se llaman ingresos, que se llaman costos o gastos. Entonces, nosotros necesitamos de las cuentas. ¿Qué son las cuentas? Las cuentas básicamente son un nombre, es un nombre. De acuerdo a ello, pues nosotros desde el área contable lo que hacemos es organizar la estructuración. Entonces ya enseguida les hablo de qué es un activo, un patrimonio, un ingreso, un costo, un gasto, para que ustedes puedan tener mayor comprensión de ello. Por acá también tenemos entonces que dentro de los principios o dentro de lo que buscamos a través de la contabilidad, buscamos que ésta facilite la comprensión por parte de sus administradores, por parte de todos los usuarios. Entonces nosotros generamos información desde contabilidad para que ésta sea pertinente, que sea útil, para que puedan tomar ustedes como gestores empresariales, ustedes puedan tomar decisiones con respecto al funcionamiento de la organización. La contabilidad también habla de que debe ser dinámica, ¿verdad? Y esta dinámica contable tiene que ver muchísimo en cómo funciona, cómo operan las transacciones en contabilidad, que ya enseguida se los voy a mostrar. Aquí tenemos algunos casos prácticos dentro del documento de apoyo. Ahorita me voy a centrar exclusivamente en todo lo que tiene que ver con las cuentas y demás para que ustedes lo puedan realizar. Entonces, cada transacción que tenemos en contabilidad o que se genera en contabilidad, ya hablamos de transacción por el intercambio, las empresas necesitan comprar, necesitan pagar servicios, necesitan vender, necesitan adquirir maquinarias o equipos, y todo eso debe tener un registro en contabilidad. Entonces, esas transacciones o hechos o circunstancias que se generan dentro de la empresa, pues deben quedar contabilizadas. Todo ello se respalda a través de una serie de soportes. Entonces, dentro de las empresas, cada vez que se genera una compra o una venta o estamos realizando un pago, pues nosotros lo que hacemos a nivel administrativo es generar un soporte. Ese soporte es que puede ser una factura, un comprobante de egreso, un comprobante de ingreso, y ese soporte básicamente lo que hace en contabilidad es relatarnos qué pasó. Vea, en un comprobante de egreso, ¿qué me puede contar ese comprobante de egreso? Que hoy, 7 de marzo, yo le pagué a Federico Fernández 1.000.000 de pesos y que ese pago fue por concepto de un servicio de mantenimiento que fue cancelado o que fue facturado mediante el documento número tal y que fue cancelado en efectivo. Ese relato que me hace ese documento permite que el área contable pueda irse y registrar esa transacción. Entonces, todo lo que acontece dentro de la empresa, tenga o no tenga salida de dinero, debe ser contabilizado. Y digo ello porque si yo estoy comprando y no estoy sacando dinero, no lo estoy pagando de contado, sino a crédito, pues eso tiene una transacción. Entonces, eso es lo que hacen, o esa es la figura que tienen los soportes, y por eso ustedes aquí pues observan una relación, y esa relación pues les hace un detalle conceptual de lo que son cada uno de los soportes que se utilizan dentro del área contable para respaldo de las transacciones. No sé si hasta aquí tengo alguna pregunta, comentario por hacer, ¿vamos bien?
podemos reaccionar, me interesa saber cómo vamos, si estoy siendo clara. Me cuentan, por favor. Hola, ¿sí me están comprendiendo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Señora, hasta el momento es bien, profe. Ok, Sí, claro, muy instructora, amable. entendido. Sí, señora, sí, señora. Perfecto, muy amables por responder. Entonces, eso es lo que pasa y eso es lo que hacemos en contabilidad. Resulta que a nivel normativo el Estado desde el año 2009 decidió que Colombia implementara lo que son las famosas NIF. Yo creo que ustedes han escuchado eso. Eso es algo que desde el año 2009 viene retumbando y se hizo más que todo efectivo a partir del año 2014, 2015, 2016. Se hizo efectivo y el Estado básicamente lo que dijo ahí, vea, todas las empresas de Colombia deberán implementar normas internacionales. Dependerá de su tamaño, pues si somos grandes empresas multinacionales, pues usted pertenece al grupo 1 y el Estado lo que hace ahí es exigirle más cositas, y lo voy a mencionar así en términos muy simples, exigirnos un poco más para que la contabilidad que maneja ese grupo número 1, que debe rendirle cuentas a todo mundo, sea mucho más estructurada. Pero también el Estado dijo, bueno, las pequeñas y medianas empresas utilicen el esquema de normatividad para el grupo 2. Es un esquema que no es básico, ¿verdad? Que tiene gran parte de lo que se maneja en el grupo 1, pero con mayor facilidad, con un lenguaje más simple para que estas empresas pudiesen implementarlo en sus organizaciones. Y también decidió que iba a crear un grupo de normativas exclusivos para las microempresas. Entonces, por eso es tan importante que tengamos claridad de cómo se clasifican las organizaciones, porque de esta manera podremos nosotros identificar si pertenecemos al grupo 1, al 2 o al 3. Bueno, a través de la contabilidad o el rol que cumplimos como contadores o todo el área contable es garantizar que lo que se presenta, que la información consignada allí revele realidades de las empresas, que sea acorde a lo que pasa dentro de la empresa, que no sea nada inventado, ¿verdad? Que todo esté acorde, que la empresa cumpla para garantizar estos aspectos que están aquí, que la información sea íntegra, ¿verdad? Que la información sea objetiva, que adicional a eso, que la información garantice que se haga un buen ejercicio de diligenciamiento profesional, es decir, que como área de contabilidad garantizamos que cumplimos cabalmente nuestra diligencia, nuestro rol como profesionales. Adicional a eso, nos pide que sea información confidencial. Y cuando nos habla eso, no es precisamente la confidencialidad de no entregar la información al Estado, sino que garantizar de que lo que yo observe en contabilidad, porque la contabilidad, como cada soporte me cuenta una historia, yo me puedo enterar en contabilidad de qué se hace con el dinero de la empresa, ¿verdad? Para bien, para mal, con decisiones positivas, no tan favorables para la organización. Entonces, lo que se me pide no es que tape lo que se haga mal, sino que se conserve ese tema de confidencialidad de cómo se manejan las transacciones, los precios de venta, las obligaciones, el incumplimiento o sencillamente los plazos que nos conceden nuestros proveedores. Y obviamente también se nos pide un comportamiento profesional y eso es simplemente el acatamiento de las normativas. Entonces, el área contable siempre está en pro de que la empresa cumpla la normativa y ustedes como gestores empresariales deben de ser unos aliados de esta parte de contabilidad, primero porque le van a generar información de cuál es la realidad y eso les va a permitir a ustedes tomar decisiones efectivas. Y adicional a eso, porque a través de esta, pues ustedes van a poder conocer y establecer indicadores de evaluación si logramos o no los objetivos. Todo esto se consigna en qué? Se consignan en una serie de informes llamados
estados financieros. Entonces, todo lo que pasa al interior de la empresa, al final de un periodo, ¿dónde va a quedar consignado? En estado financiero. ¿Qué son los estados financieros? No es otra cosa que un informe. Un informe que se presenta en estos 4 tipos que están aquí, ¿verdad? Dentro de estos 4 tipos tenemos el estado de situación financiera, que básicamente lo que muestra son qué tengo, que son mis activos, qué debo, que son mis pasivos, y cuál es el aporte de los socios o el patrimonio, que son las obligaciones que tiene la empresa con estos, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos básicamente, bueno, yo tengo una casa, pero resulta que esa casa me vale 100 millones o su valor es de 100, pero le debo 50 al banco y los otros 50 fueron los que yo aporté para su compra, ¿verdad? Eso es lo que hace el estado de situación financiera. El estado de resultados lo que muestra es el nivel de rentabilidad o pérdida que tiene la empresa. Entonces, este está considerado por los ingresos que percibe la empresa, menos sus costos, menos sus gastos, y esa diferencia pues me arroja resultado positivo y es utilidad, o resultado negativo y es pérdida. Y tenemos el estado de cambio en el patrimonio. Entonces, el patrimonio, ya lo mencionaba, que son cuentas de aportes de los socios y de las utilidades generadas. Entonces, este informe lo que busca es demostrar eso, cómo de un periodo que pudo haber sido 2024, ha variado mi patrimonio en comparación al 2025. Estas variaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y por último tenemos un estado de flujo de efectivo. Este informe lo que muestra es de dónde genera la empresa el dinero en efectivo y cómo se lo gasta, ¿verdad? Cómo se lo gasta. Si se lo gasta o lo recibe a través de la operación, es decir, del ejercicio de su actividad económica, o a través de la inversión, si decide invertir en la compra de muebles, de un nuevo local o en la venta de los mismos. Y por financiación, cuando la empresa va y toca la puerta del señor banco o de cualquier tercero para que éste le preste dinero o le facilite acreditación en cualquiera de sus necesidades. Entonces, estos son los tipos de estados financieros que ustedes van a encontrar allí. Hay algunos que son de propósito especial. Ustedes, algunos de estos los pueden solicitar y es básicamente para que podamos tener conocimiento, ¿verdad? De forma intermedia, parcial, cómo va el funcionamiento de la empresa. Tenemos aquí la estructura del estado de situación financiera que les decía que lo que evalúa son los activos, pasivos y patrimonio. Este es el famoso balance general, donde esta suma de activos debe ser igual a pasivos más patrimonio. Y estos son los informes, esta es la estructura del informe. Ustedes van a encontrar en ese material de apoyo unos modelos de informes que les van a servir sobre todo para analizar la segunda actividad y ya les voy a empezar a hablar de cómo se realiza todo esto. Entonces, esta es la estructura del estado de resultados. Aquí nos da las definiciones de cada uno de sus campos y con ello, pues, ya nosotros podemos abordar el tema central que vamos a entender en la noche de hoy. Entonces voy a abrir este archivo. Ok, entonces para nosotros hacer registros en contabilidad, lo importante es que nosotros identifiquemos que existen unas clases de cuenta. Una clase 1 que son los activos, una clase 2 que son los pasivos, una clase 3 que son el patrimonio, una clase 4 que son los ingresos, una clase 5 que son los gastos y una clase 6 que son los costos. Entonces, ¿qué son los activos? Son los bienes, los recursos,
las cuentas, las cuentas por cobrar de la empresa, sus inventarios, que son los productos que tiene allí guardaditos para vender, y las propiedades, plantas y equipos. ¿Qué son las propiedades, plantas y equipos? Un carro, una máquina, un mueble, un computador, ¿verdad? Eso es un local que la empresa tenga. Los pasivos, por el contrario, son todas las obligaciones. Las obligaciones o deudas de la empresa. El patrimonio son los aportes, ¿verdad? Las utilidades que tiene la empresa. Los ingresos están representados por las ventas. Los costos son los valores invertidos para realizar esa venta. Es decir, si yo me dedico a la compra y venta de zapatos, mi costo será el valor al que yo compré los zapatos, ¿verdad? Si la empresa de ustedes se dedica a la producción agropecuaria, pues, ¿cuál será su costo? Los valores invertidos para poder realizar esa cosecha, para poder administrar una finca, para poder tener en pie los animales, esos serán sus costos, lo que usted invirtió en ese producto o servicio que al final lo va a vender. Y los gastos son todos esos valores, ¿verdad? Que son salidas de dinero, y que estos pues disminuyen la utilidad. ¿Y por qué hago salvedad en ello? Porque resulta que la contabilidad funciona tal cual como funcionan nuestras finanzas personales, ¿verdad? Yo tengo un sueldo, ¿verdad? ¿Qué pasa que yo necesito para poder operar el mes siguiente? Pues yo necesito cubrir unos costos, unos gastos, pero si yo excedo los costos y los gastos, ¿qué pasa? Mis ingresos no me alcanzan y por ende tendré que ir donde un amigo que me preste dinero, que se llama pasivo, ¿verdad? Entonces voy a tener que endeudarme. Entonces, así funcionan las empresas. Entonces, las cuentas hacen y juegan un papel supremamente importante a la hora de yo reconocer las transacciones, de medir las transacciones y poder evaluar lo que acontece en contabilidad. Entonces, eso hacemos a través de las cuentas contables. Ahora bien, para nosotros contabilizar, necesitamos, o en contabilidad, pues tenemos una estructura que es muy básica, que lo llamamos nosotros las cuentas T. Y todo se relaciona con esta famosa cuenta T. Entonces resulta que las cuentas T tiene su nombre precisamente por cómo están conformadas, ¿verdad? Esta es la estructura. Entonces, una cuenta T tiene el nombre de la cuenta, tiene un débito, que es la naturaleza de las cuentas, que ya enseguida les voy a decir qué es. Entonces, aquí tengo un débito y tengo un crédito. Entonces, resulta que cada una de las cuentas que nosotros manejamos en contabilidad tiene una naturaleza. Entonces, aquí tengo activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto. Ok, activo, pasivo. Patrimonio. Ingresos, costos y gastos. ¿Listo? Entonces, la naturaleza de las cuentas de activo, de acuerdo a lo que nos indica, las cuentas son de naturaleza débito, ¿verdad? Entonces, todas las cuentas de activo aumentan por el débito. Pero resulta que también tenemos que la naturaleza de estas, permítame, y ahora sí, ok. Entonces, la naturaleza de las cuentas de activo, de acuerdo a la técnica contable, es que estas aumentan por los débitos y tiene sentido. Si yo estoy recibiendo dinero, pues mi bolsillo
está creciendo, pero si yo empiezo a pagarlo, pues lo disminuyo a través de los créditos. Para los pasivos sucede lo inverso. Los pasivos aumentan por los créditos y disminuyen por el débito. Cada vez que nosotros adquirimos deudas, las registramos por los créditos, pero si por el contrario las estamos pagando, las disminuimos a través de los débitos. Lo mismo pasa con el patrimonio. El patrimonio, su naturaleza es crédito porque aumenta por allí, disminuye por el débito. ¿Cuándo puede disminuir una cuenta de aportes o de patrimonio, perdón? Cuando un socio retira sus aportes, cuando los socios pagan sus utilidades, ¿verdad? Si yo gano, pues quiero sacar la plática de la empresa, venga, démela, y entonces allí disminuye. Los ingresos también tienen naturaleza crédito. Es decir, que cada vez que yo venda productos, debo registrarlos aquí en el crédito. Pero si ese producto me lo devuelve, este tendrá una naturaleza débito. Y los gastos y los costos tienen naturalezas débitos. Hago una acotación aquí muy importante a la hora de ustedes hacer registros y es, los costos y los gastos son por defecto de naturaleza débito. Solo se acreditan cuando la empresa realiza total cierre contable y es una operación que realizan los contadores para poder identificar si la empresa ganó o perdió. Entonces, siempre que identifiquemos un costo, un gasto, es de naturaleza débito. De hecho, para el tallercito que tienen ahí, siempre va a ser de naturaleza débito. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, comentario. Estoy siendo clara. Sí, señora. Perfecto. Muchísimas gracias. Profesora, tengo una inquietud. Sí, señor, dígame. Es referente si en las cuentas que creemos, llámese en caja, bancos, tenemos que colocar el código contable. Correcto. Ya lo validamos dentro de la guía. No sé qué tanto conocimiento tengan ustedes del enfoque contable. Cuéntenme ustedes, ¿nunca han trabajado contabilidad? Sí hemos trabajado contabilidad. Yo nunca he trabajado con contabilidad. Ok, perfecto. Entonces, trabajémoslo sin códigos. Trabajémoslo solo con el nombre. Que de pronto sí necesito que identifiquen, que esto sí ya sería muy breve pues para ustedes, la clase de cuenta que es. Eso sí necesitamos identificar, ¿verdad? Y entonces la clase es que si es un activo, ¿qué son los activos? Recordemos, aquí están bienes, recursos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipos. Aquí está, esta es la clave de contabilidad, ¿verdad? Analizar una transacción, y voy a explicar esta primera, analizar una transacción y con base en esa transacción yo poder registrar y poder tener claridad de qué es o qué no es dentro de una operación. Entonces, por lo menos aquí, una empresa se constituye con un capital. ¿Qué está pasando allí? Les pregunto a ustedes. Cuando ustedes leen ese enunciado, ¿qué se les viene a la mente? Patrimonio. Se está haciendo una inversión. Es correcto, estamos creando una empresa, ¿verdad? Apenas está empezando. Y lo que decía una compañera es una cuenta de patrimonio. Es correcto. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí, muchachos, en contabilidad, es interpretar la transacción. Entonces, ¿qué naturaleza tienen las cuentas de patrimonio? Si yo me voy aquí, el patrimonio, ¿por dónde aumenta? Mírenlo aquí, por el crédito, ¿verdad? Entonces, me voy a permitir ya ir borrando por aquí para irles mostrando algunos registros. Y listo. Entonces, ¿cuál fue el valor del aporte? 10 millones de pesos. ¿Cómo recibió ese aporte la empresa? ¿De qué manera lo recibió de acuerdo a la transacción?
En efectivo. En Efectivo. efectivo. ¿Y qué es el efectivo para la empresa? Dinero físico. Sí, pero dentro de las clasificaciones que tenemos aquí, ¿qué sería el dinero para la empresa? Un activo. Un activo. Sería un Un activo, activo, es bueno. correcto, ¿verdad? Es un activo. ¿Por qué es un activo? Porque es un bien, es un recurso que tiene la empresa que lo está recibiendo, ¿verdad? Y es un activo. Entonces resulta que un socio llegó a la empresa, me entregó dinero, entonces ya tengo aquí, ¿verdad? Que esto es otra cosa que debemos garantizar en contabilidad. Todas las transacciones que nosotros generamos en contabilidad deben tener mínimo dos cuentas para garantizar que un concepto que nosotros llamamos partida doble, es decir, que los débitos son iguales a los créditos. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en contabilidad. Entonces, al final del ejercicio, lo que les piden a ustedes es, vean, dígame cuál es y cómo quedó el saldo de esas cuentas, ¿verdad? Entonces, sencillamente yo lo que hago es sumar. Voy a hacer una rayita aquí loca. Entonces, yo hago aquí, ¿qué hago? Yo sumo, ¿verdad? Yo hago la sumatoria de todos los movimientos que generé en las cuentas y yo al final del ejercicio lo que voy a decir es, vea, los activos son iguales a 10 millones de pesos. Y el patrimonio, puedo decir todas las clasificaciones, pasivo, patrimonio, ¿verdad? Este es el movimiento débito, movimiento crédito. Entonces, y mi patrimonio quedó en 10 millones de pesos. Si yo sumo aquí, pues aquí tengo que saldos iguales, que es lo que les muestra por aquí el ejercicio cuando ustedes les hablan sobre los estados financieros, ¿verdad? Esto es lo que observamos nosotros a través de los estados financieros. En los estados financieros lo que tenemos son una serie de cuentas que están clasificadas para las que son activos. Si gustan, lo van relacionando así como se observan allí dentro de ello. El tema de los códigos es un poco más complejo, sobre todo cuando no conocemos contabilidad, pero sí podemos nombrar el nombre de la cuenta, porque una cosa es que yo reciba ese aporte de un socio con una maquinaria, pues ya no sería caja, pero sí sería la cuenta de maquinaria y ambas son activos. Entonces nosotros lo que necesitamos tener claridad en contabilidad es analizar cada transacción. Entonces, para efectos de poderles ayudar en cuanto a las transacciones que tenemos allí, pues yo les voy a empezar a preguntar para que las analicemos. Entonces dice aquí que se adquiere un inventario pagado de contado, ¿verdad? Pagado de contado y 2 millones se pagarán en el siguiente periodo. Entonces, ¿cómo registraríamos eso? ¿Qué creen ustedes que irían allí? Si yo estoy comprando inventario, ¿qué es el inventario? ¿Qué clase de cuenta sería el inventario? Aumentaría el activo. Es un activo, es correcto, que se llama así como dice ahí, se llama inventario. ¿Qué naturaleza tienen los activos? Débito. Es de naturaleza débito. Y si yo lo estoy pagando de contado, ¿de dónde va a salir el dinero? De caja. De caja, ¿verdad? Estoy sacando mi plata. ¿Y esa cuenta de caja qué clase de cuenta es? Disminuye al crédito. Exacto, pero ¿qué clase de cuenta es? Sigue siendo un activo, ¿verdad? Sigue siendo un activo, solo que va a disminuir. Entonces me dice, bueno, yo lo voy a ir marcando aquí, que es la caja, y por aquí, pues voy a marcar que tengo un inventario para ir marcando. Entonces me dice que yo compré 5 millones de pesos, ¿verdad? Y que los pagué en efectivo. Entonces, fíjense que yo aquí, pues sigo conservando la misma dinámica. Tengo un débito y tengo un crédito por el mismo valor. Me dice luego que también compré otros 2 millones de pesos, pero que eso lo compré a crédito.
¿verdad? Lo hice compra a crédito, que es, si yo estoy comprando a crédito, ¿qué clase de cuenta sería? Pasivo. Es un pasivo. ¿Y qué naturaleza tienen los pasivos? Crédito. Es de naturaleza crédito. Miren que por efecto de diferencia, pues yo tengo un débito. La diferencia que me falta registrar, un crédito. De esa manera nosotros vamos a analizar cada una de las transacciones que tenemos allí para este taller, ¿verdad? Mire que ya les ayudé con 2, le quedan por hacer 4 transacciones más. Entonces, los invito a leer el documento, a revisarlo. El documento tiene muchísimos ejemplos para poderlo hacer y se ayudan con ello. La segunda evidencia que pide Profesora, sí, señor. es que en el ejercicio dice se pagó, pero entonces Sí. en una dice, uno puede tomarlo en vez de caja como banco. Correcto, no hay problema. ¿Por qué lo tomé como caja? Porque como recibimos el dinero fue en efectivo. Entonces, ¿dónde tengo la plata? La tengo hasta ahí, la tengo en caja y no abrimos cuenta de banco, entonces por eso lo dejé como caja. Porque en la empresa hasta aquí no ha dado apertura a una cuenta de banco. Por eso lo dejé allí en caja. Ok. Entonces, para esta siguiente evidencia, ¿qué necesitan ustedes conseguirse? Necesitan que ustedes vayan al internet y que averigüen o consulten unos estados financieros de una empresa del sector agropecuario. Estos son los estados financieros, es esto lo que les pide la guía. Vaya y consulte unos informes de estos. De hecho, si ustedes son juiciosos y se ponen a ubicar en la web, ustedes van a encontrar una estructura de informes y les analiza esos resultados y demás, ¿verdad? Aquí está. Por lo menos en el estado de situación financiera, que era el que les mencionaba ahorita, miren que tenemos primero todos los activos de la empresa, determinamos el total de los activos, luego las deudas que tienen las empresas con los terceros y el patrimonio que tiene la empresa. Y aquí pues garantizamos que se tenga el total de los activos distribuido entre lo que es los de los socios y lo que le corresponde a los terceros. Pero ustedes básicamente lo que necesitan es consultar eso. Y luego, el estado de resultado lo que muestra por efectos de diferencia es cuáles son los ingresos, a esto le restan los costos y todo se convierte en una resta. Le resto los costos, luego tengo la ganancia bruta, a eso le resto los gastos operativos y obtengo una ganancia ordinaria. A eso le sumo los otros ingresos y todo va restando. ¿Qué suma los ingresos? ¿Qué resta los costos y los gastos? Y al final del ejercicio, pues la empresa lo que tiene es una ganancia o una pérdida del ejercicio. Si es positivo, la empresa ganó. Si el resultado está negativo, la empresa perdió para ese periodo. Entonces, lo que les pide la guía con respecto a ello es que ustedes analicen cómo le fue a esa empresa, ¿verdad? De hecho, les dice, vea, consultes esos estados financieros, realice, evalúe cómo está estructurado ello y les piden que ustedes presenten un informe sobre los resultados que la empresa obtuvo, si la empresa ganó dinero, si la empresa por el contrario perdió dinero, que ustedes hagan una descripción. Lo que pide la guía aquí básicamente es que ustedes le puedan dar una interpretación a esos estados financieros desde su estructura y sobre todo teniendo claridad de qué es un activo, qué es un pasivo. Entonces yo podría decir de estos estados financieros que la empresa dentro de la estructura de su situación financiera, que es el nombre del informe, presenta unos activos, ¿verdad? De 327 millones 150.400 pesos, ¿verdad? Y que estos activos están representados o que la empresa le debe a los particulares 31.581.268
y la diferencia, que son 295.569.132, corresponden al patrimonio de los socios. De esta manera está estructurado. Ahora, si ustedes son más osados, pues usted puede hacer esto en una gráfica de tortas, usted podría hacer esto en un tipo de análisis diferente. La intención es que usted con esas cifras que están allí, usted pueda hacer unas conclusiones y evalúe. Dentro del estado de resultados, o ahora bien, yo podría hacer una estructura de evaluación de cómo es el comportamiento, cuánto equivale estos 11 millones de pesos del total del activo. Entonces, yo por lo menos podría hacer esto. Voy a resumirlo aquí, a hacerlo aquí para que pueda tener las cifras. Entonces, yo podría analizar 11.825.400, que es el valor que tengo en caja, y lo divido entre los 327.150.400 pesos. Y esto me lo puedo llevar a un porcentaje y yo digo, vea, el valor que tiene la empresa en el efectivo equivale al 4% del valor de los activos. Entonces, aquí ustedes no tienen que preparar los informes, ustedes, la tarea de ustedes es buscar e interpretarlos y básicamente lo que les pide la guía es, vea, y haga lectura del documento, interprete el informe para saber si usted tiene más o menos noción de eso, pero no les pide la preparación, solo les pide que ustedes lo puedan interpretar. No sé si hasta aquí he sido clara, si tienen alguna pregunta, comentario por hacer, los escucho. Pregunta, ¿es Sí, señor. entender la información que ahí encontremos? Correcto, sí, señora. Es entenderla, básicamente. Es solo entenderla. Lo que pide allí es básicamente que usted interprete, porque usted lo va a consultar en la web. Si usted dice estados financieros para empresas, ya tendrían ustedes que consultar, por lo menos una empresa muy famosa del sector es por lo menos Polanta. ¿Cuál otra se me ocurre así? La de alguna que tenga criadero de peces, una Facenda, de floricultura, señor. la Facenda. Es correcto, sí, correcto. Entonces ustedes investigan los estados financieros y el papel de ustedes es interpretarlos. No sé qué tan complejas vean las evidencias, pero las evidencias, eso es lo que tenemos que construir. Entonces, esos serían los ejercicios a realizar dentro de esas dos primeras evidencias. La intención sería ¿cuál? La intención es que ustedes puedan evaluarlos, ¿verdad? Puedan realizar el ejercicio. Yo le digo a la profe Neida, no para la próxima semana, pero la de más abajo, para que ustedes tengan toda una semana de tiempo para revisar la evidencia. Me conceda otro espacio y poderles aclarar dudas, pero la intención es que ustedes puedan analizar la actividad. Que las puedan analizar las dos evidencias, que traten de construirlas y ya luego en ese encuentro lo que haremos sería aclarar. Porque usted los va a consultar en la web. Si usted dice estados financieros para empresas, ya tendrían ustedes que consultar por lo menos una empresa muy famosa del sector, es por lo menos Polanta. Correcto. Es correcto, sí, señora. Es correcto. Ya, de hecho, si yo me voy aquí a la web y yo digo estados financieros de una empresa, pues yo voy a coger cualquiera. Aquí miren que me genera cualquier cantidad, estado financiero para esta empresa. Aquí tengo los estados financieros de la Cruz Roja, del BBVA.
Entonces me genera una cantidad de estado financiero. Si yo le digo aquí que sea por lo menos esta, no les voy a consultar pues una empresa de las que ustedes necesitan, para Nutresa, por lo menos el grupo de Nutresa, fíjense que, mire, si ustedes lo consultan, miren que aquí está todo el informe. De hecho, dentro del informe tenemos un análisis muy detallado de lo que pasa en esos estados financieros. Entonces, fíjense que la estructura es lo mismo. Tengo activos, tengo pasivos, tengo patrimonio, ¿verdad? Y dentro de los resultados tengo lo mismo, tengo ingresos, tengo costos, tengo gastos, y acá al final me dice cuál es el resultado. Fíjense que en este caso, la empresa que arrojó una pérdida, ¿verdad? Una pérdida. ¿Por qué arrojó una pérdida? Porque tiene el resultado negativo. Es eso lo que les están pidiendo. De hecho, el análisis, aquí están los otros estados financieros, pero a ustedes le están pidiendo básicamente que analicen los dos principales. Ya si ustedes se quieren medir a evaluar los demás, lo pueden hacer. Y aquí tenemos unas famosas notas a los estados financieros que de hecho, pues son aclaraciones de qué pasó en la empresa y demás, y que les van a servir muchísimo para ustedes hacer claridad sobre los resultados o las conclusiones que le pide la evidencia. Sería básicamente eso. Eso sería lo que tendríamos que construir. Entonces, no sé si tenemos alguna otra preguntita por allí pendiente por ejecutar. No, señora. Ok, perfecto. Entonces, hasta este punto los voy a dejar con el compromiso de que la próxima semana, pues ustedes les van a sacar un espacio a revisar esas dos evidencias, y yo le pediría un nuevo espacio a la profe Neida entre la semana del 17 al 21 de marzo, y la intención en ese segundo encuentro es precisamente eso, que ustedes puedan aclarar todas las dudas que tengan con respecto al desarrollo de las mismas, que ya ustedes me cuenten, profe, vea, ya consulté estos estados financieros y ya logré hacer, ¿usted qué le parece? O en esta transacción esto no lo entiendo, no lo identifico y demás. Ese sería el objetivo de esa segunda evidencia, o si hay algún otro concepto que debamos mejorar, pues sería para hacer ello. Entonces, ese es nuestro compromiso. Si no tenemos inquietudes, doy por finalizada la sesión, no sin antes desearles una feliz noche, que descansen, que tengan un excelente fin de semana. Y para todas estas mujeres que hacen parte de este grupo en el que estamos, pues forzadas, valientes, que se esfuerzan un poquito más de lo necesario, esposas, madres, hijas, y comprometidas con este proceso de formación, que tengan un feliz día de manera anticipada. Que descansen. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Profe, igualmente. Gracias, profe. profe, Gracias, una profe. preguntita, ¿nos puede regalar su número? Ya lo escribo aquí en el chat. Ok, gracias. Muchísimas gracias, profe. Con todo gusto, feliz noche. Gracias. Con gusto, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Y noche, profe. Feliz noche.